Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de José del Carmen Gómez Cruz al cumplir 9 días de fallecido, y Herminda Arévalo de Gómez, intención de sus hijos, hermano, yerno, nuera y nietos. Por el alma de Flor Miriam Pacanchique al cumplir 1 mes de fallecida, intención de su esposo, hijos, yerno y nietos. Por el eterno descanso y natalicio de Luis Miguel Londoño Chacón, intención de su esposa, hijos y hermanos. Por el alma de Eduardo Velázquez Abril al cumplir 2 años de fallecido e intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordad, hermanos, vuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de lo leal, recto, irreprochable que fue nuestro proceder con vosotros. Los creyentes sabéis perfectamente que tratamos con cada uno de vosotros personalmente, como un padre con sus hijos, animándonos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. Esa es la razón por la cual no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos la escogéis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros, los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará la izquierda y me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara para el día.
Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante estos días escuchamos textos un tantico duros de parte de Jesucristo, especialmente para aquellos que se encargan de la enseñanza religiosa. En aquel tiempo eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los abogados de la época y la ley era lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, especialmente los libros de Moisés, que se llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros, y allá están todas esas leyes y preceptos, mandatos. Entonces los que sabían leerlos eran los escribas y ellos eran los abogados, como decíamos ahora, tanto de la ley civil y la ley religiosa, porque era la misma. La misma ley religiosa se usaba como ley civil en aquel momento y los intérpretes y los que más la usaban eran los escribas. Al ladito de ellos se hacían los fariseos, que no sabían leer. Por eso se hacían al lado de los escribas para que ellos les dijeran qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que manda Dios, porque un fariseo se consagra a cumplir todos los preceptos de la ley antigua. Pero pues al comienzo eso era un proyecto hermoso. La historia de los fariseos es muy hermosa. Gente dedicada a defender la fe, gente que se entregó incluso a la muerte en la época de los griegos cuando invadieron por allá. Ellos fueron los primeros, los de la primera línea para morir allá delante de los griegos, eran unos héroes. Entonces eso poco a poco fue degenerándose, porque los fariseos tienen que cumplir lo mismo que cualquier judío para manifestar ante los demás que la bendición de Dios está sobre ellos. ¿Y cómo se manifiesta la bendición de Dios sobre ellos? Pues primero deben tener muy buena salud. Hay donde saliera alguna manchita por ahí, porque era declarado con lepra y pues eso era una desgracia. Debían tener muy buenos, una buena economía, muchos bienes materiales, mucho dinero, y tenían que pues mostrar esa riqueza y tener descendencia, hijos, porque pues la esterilidad en aquella época era una terrible maldición. De hecho, maldición en la Biblia significa no tendrás descendencia, y eso era muy mal visto en aquellas épocas. Por eso la virginidad era una maldición religiosa en aquella época. Pues
los fariseos, para poder mantener su prestigio ante la sociedad, lo mismo que los escribas, pues debían tener esas tres cosas al día: buena salud, descendencia y bienes económicos. Pero Jesús tuvo que hacerles muchas recriminaciones como las del día de hoy, porque ellos, para conseguir recursos, hacían unas mangualas raras ahí con los escribas, que eran los abogados. Cuando una mujer quedaba viuda, sin esposo, y de pronto no tenía algún pariente varón que la respaldara, porque la mujer en aquella época pues siempre era considerada menor de edad, no se podía representar a sí misma, y por eso entonces necesitaba la presencia de un varón, fuera el padre, fuera un hermano, fuera un hijo, fuera el esposo, pero nunca ella. Y cuando una mujer quedaba sola y con cierta fortuna, le montaban un juicio falso entre los fariseos y los escribas para poder robarlas. Eso se los cantó en la cara a Jesucristo. Ustedes hacen una comedia religiosa, por eso son hipócritas. Ojo que la palabra hipócrita en esa época no tiene el sentido de ahora. Hipócrita ahora es como el falso, moralmente malo. Hipócrita en aquella época era el actor de teatro que para hacer su representación tenía que ponerse una máscara y unos atuendos. Entonces Hipócrates significaba actor, un actor de teatro. Y lo que manifiesta la palabra de Dios respecto especialmente a los fariseos es eso: hacen una comedia religiosa todo el tiempo. Esta predicación la vamos a tener hasta el próximo domingo también, porque se va a hablar de algo parecido. Entonces, cuando los fariseos hacen una representación religiosa ante los demás, una comedia que ya en el profeta Isaías se reclamaba de manera dura: ustedes que van allá y empiezan a rezar y a moverse como un junco, dice allá, para adelante y para atrás, y a llevar unas ropas bastante especiales, unas túnicas así más o menos así largas en lana, con los bordes así con unas bolitas en lana, porque eso era el prestigio social, y algunos les ponían hasta campanitas para abrirse paso, para que la gente los viera. Y eso pues Jesús reclamó ante eso: ojo cuando vayan a rezar y no se paren en las esquinas allá como hacen esos fariseos hipócritas, que empiezan a moverse para aquí, para allá, para que todo el mundo los mire. Lo mismo cuando dan limosna, también hacen todo un espectáculo. Lo mismo cuando hacen ayuno, se desfiguran la cara para que todo el mundo vea que sí está ayunando. Eso es una representación teatral impresionante, pero ustedes no sean como ellos. Hagan lo que dicen, porque están enseñando la ley, pero no hagan lo que hacen. Entonces, esa representación religiosa no va acorde con lo que hacen por allá abajo, con esos juicios falsos, especialmente contra las mujeres, dejando mujeres y huérfanos. Cuando se dice huérfanos son los niños sin padres, los dejan abandonados a su suerte. Una mujer que tenía cierta fortuna y la dejan así en esa situación, pues sin fortuna, sin medios económicos, a las pobres mujeres les tocaba o la mendicidad o la prostitución. Eso está bien documentado. Y entonces esa situación a Jesucristo le repugna, y por eso les canta todas esas verdades a los fariseos. Ustedes que dicen que cumplen la palabra, pero lo que hacen es quitarle el vigor a la palabra de Dios, haciendo de la ley de Dios algo que no sirve. Por ejemplo, dice el mandato allá: honra a tu padre y a tu madre, pero se van con los escribas y con los maestros, aquellos que le interpretan eso. Allá interpretaban de una manera que ya hemos repetido muchas veces aquí: entre sus padres y Dios, ¿quién es más importante? Pues Dios, y Dios está allá en el templo. Entonces, si usted da una buena ofrenda al templo, ya no queda obligado con sus padres. Arruinan la fuerza de la palabra. Y la otra es la de: deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. Pero ustedes le dicen a la gente que haga acta de repudio, así como mandó Moisés. Moisés nunca mandó eso, era un consejo, no una orden. Y entonces pues ese tipo de cosas hacen que esa representación teatral, toda esa parafernalia religiosa, donde aparecen tan bonitos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro, ahí es cuando Jesús empieza a poner duro con estos fariseos, estos comediantes de la religión.
y por eso los trata aquí de manera fuerte, bastante fuerte, porque como ya sabemos, Jesucristo es un hombre cabal, el Hijo de Dios hecho carne, Él que es la verdad misma, no le gusta la mentira para absolutamente nada. Y entonces aquí empieza a ser duro y les acusa. Si sus padres mataron a los profetas y ustedes dicen que nosotros no seríamos como ellos, ustedes van a hacer exactamente lo mismo, matan a los profetas. A él lo mataron. Y el grupo que estuvo ahí al frente también, los saduceos y los fariseos, los escribas, los herodianos, todos contra Jesucristo. Ustedes también hacen parte y llenan con creces la medida de sus padres que mataron a los antiguos profetas que les hablaban en nombre de Dios. Todo esto pues es una parte dura del lenguaje de Cristo, no para hacer una especie de recriminación nomás, es que hay que cambiar todo a profundidad. No hay que irse simplemente por la apariencia externa para que se vea todo bonito, sino que eso tiene que ir respaldado con algo fuerte, sólido allá en lo profundo. Y ese es el llamado que también se nos hace hoy, que ojalá tengamos la forma religiosa como hoy, por ejemplo, nos dice San Pablo. San Pablo tiene aquí unas cosas bastante importantes que podemos también nosotros tener. Nosotros para proclamar el Evangelio pasamos esfuerzos y fatigas, también trabajamos para no serle gravoso a nadie, dice acá. Nosotros que somos testigos de todo lo que es bueno, perfecto, santo, leal, y que nuestro proceder con vosotros los creyentes es de acuerdo a Dios, porque nosotros les estamos anunciando la palabra, y ustedes de acuerdo a nuestro comportamiento se van dando cuenta que ese anuncio, esa palabra, no es palabra de hombre, sino palabra que viene de Dios como lo es. Y por eso así hay que tomarla. Pues queridos hermanos, que ojalá nosotros todos, empezando por los que estamos aquí al frente, yo también tengo que asumir esta misma situación, porque no vaya y sea que, como hemos dicho estos días, estemos haciendo lo mismo que antiguamente los fariseos, una comedia religiosa. Tanto los que estamos acá, que ya sabemos que a nivel mundial hemos cometido muchos escándalos y por eso estamos como estamos, lo mismo que la parte del pueblo de Dios, el pueblo sencillo, que también hace unas comedias religiosas a veces bastante grandes. Padre, como yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no sé qué, entonces, y empezamos a echarnos demasiadas flores, tampoco, esa no es la idea. Hay que hacer un corazón firme, un corazón hermoso delante de Dios, lleno de todas estas cosas buenas y santas, como hoy nos dice San Pablo, para que nuestra conducta externa tenga una validez y no se convierta de pronto en una comedia. Como por ahí hay un videíto que me llama la atención, cuando hay, por ejemplo, un matrimonio. Lo más importante de todo eso es la foto y el video, y allá el que estaba haciendo esa crítica le pone una nariz de payaso aquí al cura, porque parece que eso es lo que estamos representando en todo eso, el sentido del matrimonio como tal, el sacramento que se ha de vivir en santidad, como que eso ya se perdió, y hacemos toda una comedia, entre todos nos ponemos de acuerdo para hacer de hazmerreír ante los demás, lo cual es bastante triste. Cuidado, queridos hermanos, porque entre todos como que hacemos que se rían de nosotros, que a la larga es lo de menos. El problema es que la palabra puede perder su virtud, como le pasaba a los fariseos de aquella época. Podemos predicar y dedicarnos a esto, pero de pronto le estamos quitando la fuerza a la palabra, el vigor a la palabra de Dios, que es capaz de convertir materia en Dios. Para eso hay que predicar, porque la fe nace de la predicación, y el que acepte a Dios, Dios lo pone en un proceso de gracia hasta darle lo más alto. Pero si eso lo convertimos en una comedia, nos convertimos en el hazmerreír, pues también nos podemos llevar todas estas maldiciones que hoy trae. ¡Ay de vosotros! Pobrecitos ustedes. Y eso también entonces es muy valioso y es loable que lo meditemos. No vaya y sea que también estemos haciendo nuestra parte para que se rían de nosotros, que a la larga es lo de menos, y sino que se rían de Dios, que eso sí es peligroso.
Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a ser coherentes hasta donde más podamos, siguiendo a Jesucristo en todo hasta donde más podamos, y si nuestras fuerzas no dan, que venga Él en ayuda nuestra con la fuerza de su Espíritu, para que podamos ser coherentes y no tenga que decirnos a nosotros, como le dijo a aquella gente, hipócritas, no solo como actores de teatro, sino como significa hoy también, que de pronto seamos falsos. Por eso, queridos hermanos, que nuestro comportamiento externo tenga un respaldo profundo de la gracia divina allá actuando, para que las palabras, como dice hoy San Pablo, siga actuando entre vosotros los creyentes. Y nuestra labor es precisamente esa, hablar de nuestro Padre, y hablar muy bien, no solo con las palabras, sino con las obras, porque con eso se lleva toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Si no tenemos eso presente, todo esto no es más que una pobre comedia, y eso sí sería triste. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestros pecados. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por José del Carmen Gómez Cruz, al cumplir 9 días de fallecido, Herminda Arévalo de Gómez, Flor Miriam Pacanchique, Luis Miguel Londoño Chacón, Eduardo Velázquez Abril, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.